Bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestro primer tema del curso de biología. Soy la profesora Mónica Baltasar y te guiaré a lo largo de este tema. Nuestro tema titulado Descubriendo la biología. Para ello necesitamos saber qué es la biología. La biología se divide en dos voces griegas, bio, que significa vida, y logía, estudio o tratado. Entonces, podemos decir que la biología es la ciencia que va a estudiar a los seres vivos. Ejemplo de seres vivos: las bacterias, las algas, las plantas, los hongos, los animales, los protozoarios. ¿Y seremos nosotros, chicos? Por supuesto que sí, nosotros. La biología, para su mayor estudio, se va a dividir en ramas. Al ser muy extensa y amplia, la biología va a tener un orden. Ese orden se van a llamar ramas de la biología para su mejor estudio. Según la materia estudiada, tenemos a la rama de la morfología, que se va a encargar de estudiar a la forma y estructura de los seres vivos. Tenemos también a la fisiología, que se va a encargar de las funciones que van a tener los órganos dentro de los seres vivos. La genética, como podemos observar en la siguiente imagen, al padre y al hijo. ¿Qué características poseen entre ambos? La genética nos va a ayudar a comprender las leyes de la herencia. La ecología, a su vez, nos va a permitir comprender la relación que existe entre un ser vivo y su medio ambiente. Las ramas tenemos según el tipo de organismos que van a estudiar. En general, tenemos a la zoología. Se va a encargar de estudiar a todos los animales en general. Pero sabemos que todos los animales son diferentes, no son iguales, guardan características distintas que los diferencian uno de otro. Tenemos entonces, pues, a la ictiología, que es una rama que va a estudiar a unos organismos que son acuáticos. Tenemos a los peces. La ornitología va a estudiar a organismos que poseen dos patas, pico, sin dientes, tienen plumas. ¿Quiénes serán? Las aves. La herpetología va a encargarse de estudiar a los animales que reptan, que caminan, que nadan, que poseen escamas epidérmicas. Ejemplo, tenemos al caimán, al cocodrilo, a la tortuga, a la serpiente. ¿Quiénes son? Los reptiles. La mastozoología va a estudiar a los organismos que tienen pelos. ¿Quiénes son? Los que tienen pelos, glándulas mamarias, alimentan a sus crías con leche materna. ¿Quiénes serán? Los mamíferos. La malacología va a estudiar a los invertebrados, algunos que poseen concha para protegerse. ¿Quiénes serán? Los moluscos. Ejemplo, el caracol, las conchas, los pulpos, los calamares. La anfibiología se va a encargar de estudiar a los batracios o anfibios, a su vez también llamados. Ejemplo, la rana, el sapo. Tenemos a la helmintología, se va a encargar de estudiar a los organismos que se arrastran, que no tienen patas, que su cuerpo es blando. ¿Quiénes son? Los gusanos. Ejemplo, la lombriz de tierra, la sanguijuela, la planaria. La entomología se va a encargar de estudiar a los organismos de 6 patas. ¿Quiénes serán? Los insectos. La aracnología se va a encargar de estudiar a los organismos de 8 patas. ¿Quiénes serán? Las arañas, los arácnidos. Tenemos acá un cangrejito. ¿El cangrejito qué es? Es un crustáceo.
¿Quién lo estudia? La carcinología se va a encargar de estudiar los crustáceos. Los crustáceos sabemos que son organismos que poseen 10 patas. Ejemplo, el cangrejo, la langosta, el camarón. Tenemos ahora a los organismos que tienen una coloración verde, tienen movimiento pero lento. ¿Quiénes son? Las plantas. ¿Quién estudia las plantas en general? La botánica. Sabemos también que no todas las plantas son iguales. Para esto se va a dividir en ramas. Tenemos a las plantas de pequeño porte, poco evolucionadas, primitivas que viven en zonas húmedas. Se llaman musgos. ¿Quiénes lo estudian? La briología. Tenemos a los frutos. ¿Quién se va a encargar de estudiar a los frutos? La carpología. Luego tenemos a los organismos que viven en el mar, que realizan fotosíntesis de color verde. ¿Quiénes son? Las algas. La microbiología, la rama en general que estudia los microorganismos. Dentro de la microbiología vamos a tener a quien estudia las bacterias. ¿Quién es? La bacteriología. Dentro de los microorganismos tenemos a los parásitos. ¿Quiénes lo estudian? La parasitología. Dentro está el famoso virus. Los virus, sabemos que ahora tenemos en la actualidad el tema del coronavirus. El coronavirus es un virus que es estudiado por ¿quién? La virología lo estudia. Cabe resaltar que los virus no son seres vivos. Los hongos son estudiados por la micología. Los hongos, o también llamados setas. Tenemos según el nivel de organización de los seres vivos. Sabemos que los seres vivos se organizan desde los más pequeños hasta los más grandes. Tenemos a la célula. ¿Quién la estudia? La citología. Sabemos que hay dos tipos de célula. La célula eucariota, que tiene núcleo, y procariota, que no tiene núcleo. La histología se encarga del estudio de los tejidos. Sabemos que tenemos 4 tipos de tejidos: epitelial, nervioso, muscular y conectivo. La histología se va a encargar de estudiar a los tejidos. La organografía se va a encargar de estudiar todos los órganos de los seres vivos. La anatomía ya se va a encargar de estudiar las estructuras diferentes de diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora pues tenemos a los representantes, que son los estudiosos, los interesados en la biología y que lograron dar grandes aportes a esta ciencia. Tenemos como precursor al padre de la biología, al representante, al máximo. ¿Quién es? Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología. Fue el primer estudioso que se encargó ¿de qué? De clasificar a los seres vivos. ¿Y cómo los clasificó? Los clasificó dividiéndolos en reinos. Él utilizó solo 2 reinos. Dividió así: reino animal y reino vegetal. Seguidamente tenemos al que estudió las plantas, se interesó por las plantas, también fue un griego, que se llamó Teofrasto. Fue discípulo de Aristóteles y agrupó las plantas en 4 categorías: árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Tenemos a quién lo podemos reconocer: a Robert Hooke. Realizó la primera observación y descripción ¿de quién?
de la célula con su microscopio rudimentario, lo consideran el padre de la citología. ¿Qué era la citología? Se encarga de estudiar a las células. Tenemos así también al padre de la taxonomía. ¿Pero qué es la taxonomía? La taxonomía es la clasificación de los seres vivos. Carlos Linneo se encargó de ordenar a todas las especies, colocándole también así una nomenclatura binaria, es decir, un nombre científico. Tenemos al autor de la teoría evolutiva y padre de la evolución. ¿Qué era la evolución? Son los cambios que se realizan a través del tiempo. ¿Y quién es el padre? Charles Darwin. Tenemos al que descubre las leyes que rigen la herencia biológica. ¿Quién es? Gregor Mendel. Gregor Mendel desarrolló los principios de la herencia, estudiando las variaciones y las características heredadas en el guisante o arveja. Y finalmente tenemos a estos dos estudiosos. ¿Quiénes fueron? James Watson y Francis Crick. Ellos van a proponer la estructura molecular del ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Esta pues es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de toda célula y que constituye el material genético de todo ser vivo. Finalmente, te dejo una frase en la cual te puedas inspirar que dice: nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Mis queridos chicos, no olvides estudiar. Muchas gracias por tu atención.